Hola profesor, mi nombre es Miguel Oscar Castro Cajabama. En esta ocasión voy a hablarles sobre nuestro primer laboratorio dentro del curso de radionavegación, ¿no? Eh, Este tema a desarrollar es el Automatic Difference Finder o el ADF, que es un sistema que nos va a nosotros apoyar como técnicos a ver cómo la aeronave se dirige hacia un rumbo o un curso, ¿no? Bueno, en esta primera parte, nosotros en el laboratorio, mediante un simulador, realizamos distintas simulaciones a través de un simulador en vivo que es el Luis Monteiro, ¿no? En este caso simulamos el ADF con las coordenadas que nos determinó y de esta manera nosotros hemos practicado para ver el heading, el QDM y el QDR, ¿no? Y como se puede mostrar en la primera parte, nosotros hemos realizado primero en el simulador número uno, que solo nos indica el heading y el ADF, ¿no? Que es lo que básicamente hemos realizado en el laboratorio. Luego también tuvimos la versión 2 de este mismo simulador que nos determina mayor información. Y en el simulador número 3, básicamente en los tres es lo mismo, solo que en cada simulación se va a determinar con mayor precisión y los instrumentos se van incrementando. Bueno, el ADF es un sistema en el cual nos va a nosotros ayudar a realizar los distintos tipos de, de, de dirección o navegación, ¿no? Por ejemplo, como se puede mostrar aquí, este instrumento que es el HI es el heading o es el rumbo que nos indica. También tenemos lo que es el ADF en sí, que es un sistema que nos va a indicar el RB, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a detallar en lo siguiente. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener un norte magnético, ¿no? Que supuestamente nunca va a variar, pero también hay un norte real que sí se da cuando la aeronave ya está en vuelo, ¿no? Literalmente, ahora este espacio entre el norte magnético y el heading es un ángulo, pero nosotros nos vamos a variar distintivamente de esto. También tenemos lo que es una radio de estación, el cual nos va a ser de mucha importancia cuando nosotros interpretemos el ADF. Por ejemplo, el ángulo desde el radio hasta el heading indicado según el instrumento es el Relative Bearing o el RB. También tenemos el ángulo que es desde el norte magnético hasta la estación de radio, es el Magnetic Bearing según la estación o Magnetic Bearing to Station, ¿no? Que es el MBS. Por lo tanto, el ADF y el HI son instrumentos distintivamente diferentes, como se puede ver en esta imagen, el HI, que es el heading, y el ADF, que va a mostrar distintas funciones, pero cuando estos dos instrumentos se unen, nos van a indicar un solo sistema, que posteriormente le mencionaré. Por lo tanto, el ADF, para su funcionamiento, para que éste esté compuesto y nos detalle necesariamente con lo decode la información necesaria que el piloto y nosotros requeramos, está en estos dos instrumentos. Para esto, el ADF está compuesto por cuatro elementos. Primero es la antena Sense, el low antenna, instrumento montado en el panel que es el ADF, y el panel de radio para sintonizar las frecuencias, ¿no? Como podemos ver aquí, este instrumento, ¿no? Que tiene la flechita para arriba y nos indica un valor, son ángulos, es el ADF y un sistema de control para la estación de radio que se da en AM. Como ya he mencionado, aquí lo podemos diferenciar qué es el RB, qué es el MBS y qué es el heading. Y también aquí hay un norte real que posteriormente también le voy a explicar. Bueno, los tipos de ADF, nosotros vamos a encontrar tres tipos. El de carátula fija, el de carátula ajustable y el RMI. Ahora, ¿en qué se diferencia cada uno de estos? El de carátula fija nos va a indicar el heading, pero ya de forma estática. O sea, el heading no va a ser variable como en el carátula ajustable.
¿no? El heading siempre va a estar aquí, en cero. No va a variar esto. Lo que nosotros vamos a variar solamente es el RB. En el carátula ajustable sí podemos variar el heading. Como podemos ver, acá siempre va a estar en norte, en la carátula fija o RBI. En el carátula ajustable, porque no está en cero. En este momento está en 45. O sea, con esta pérdida que es el HRG, vamos a variar. ¿Y para qué? Para que esto nos dé el QDM y el referente el QDR. Y el RMI, que es un instrumento que ya viene incorporado con BOR y también tiene un giróscopo interiormente a nos va a dar distintas medidas. Ahora, dependiendo de cada uno de estos instrumentos que ya le he mencionado, nos va a dar lo que es el QDM o el QDR. El QDM, como se ve, es el rumbo magnético hacia la estación y el QDR es el rumbo magnético saliendo de la estación. Por ejemplo, en este caso, el heading en esta imagen es 330. O sea, este instrumento nos lee un heading de 330, pero acá en este mismo instrumento el heading no es de carátula fija porque está en norte y no va a variar. Y nosotros, por ejemplo, en este ejemplo, igualmente es de carátula fija, que nos menciona que es 360 el QDM, ¿no? Como se puede observar, y el QDR es más o menos 180. ¿Por qué más o menos? Si tú tienes 360 en tu heading, no le puedes sumar 180 más, porque según el horario, según todo este instrumento solo le está 360, no hay mayor valor, entonces se le tendría que restar, que es 180, menos 180. Por lo tanto, el QDM es 360 y el QDR es 180. Ahora, cuando se lee el ADF, tenemos que tener en cuenta lo primordial, ¿no? Cuando es carátula ajustable, por ejemplo, en este ejercicio, como acá está en un heading de 45, hay formas de hallar el QDM para hallar el QDR. Lo más complejo en hallar en el QDR es en la carátula fija, porque primero tenemos que hallar el heading, eh, no podemos cursarlo dentro del ADF, por lo tanto tenemos que ver según la estación, ¿no? Y esta flechita que nosotros nos indica es es el momento en que la aeronave indica, esa flecha nos indica dónde está la estación, si nosotros nos estamos alejando o se está acercando. En caso se está acercando, en su mayoría, siempre 180 grados, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero explicarles es que, por ejemplo, en la carátula ajustable es lo que me voy a centrar, ¿no? El heading es 45. Ahora, la flechita nos indica que está en 180, ¿no? En el 180 es el QDM, o sea, el QDM nos va a indicar siempre la flechita en la carátula ajustable y el QDR es posteriormente el QDR, que sería 360. O sea, el rumbo del heading es 0,45 y el curso sería 360. En este otro ejemplo nos muestra de esta manera, pero con otros valores. Aquí el heading es 360 y el QDR posteriormente 180. Entonces el curso es 180 y el rumbo es 360. Y de esta manera nosotros hemos realizado nuestro laboratorio. Bueno, las conclusiones a lo que yo puedo llegar es que es muy importante cada una de las partes del ADF, tanto la antena como el instrumento indicador y como la estación de radio, ¿no? Ya que si uno de estos instrumentos empieza a fallar, no se puede realizar el leído del ADF. También una conclusión secundaria a es el tipo de ADF. El más presentable es el RMI, ¿no? Que ya incorpora un bor y un giróscopo. Por lo tanto,
El de carátula fija ya está en proceso ya no se dan muchas en las aeronaves por lo complejo que es los datos hallarlo. El de carátula ajustable se sigue realizando aún, pero aún así tiene ciertas dificultades. Y el más cercano para el momento de leer y tener datos en la aeronave es el RMI, que directamente te indica el QDM y el QDR, ¿no? Y igualmente se encuentra el heading. Y posteriormente eso, siempre es necesario entender qué es curso, qué rumbo, ¿no? Los ángulos que presenta cada uno para nosotros cuando tengamos dificultades, realizamos las siguientes medidas necesarias para darle solución a, a un reporte que se ha presentado y de esta manera dar mayor solución con mayor facilidad y nosotros también estar preparados, siempre estando dentro de cualquier trabajo con las medidas necesarias de seguridad, no en cada momento estar atento a lo que se está realizando, siempre estar constante en lo que se va a realizar y de esta manera tener un mayor desenvolvimiento, una mayor ejecución en la tarea que realizamos. Bueno, profesor, esto fue todo. Muchas gracias.